Bien, antes reciban un cordial saludo de parte de B-Lawyer. Continuamos con una sesión más del curso de Derechos Reales, cuya ponencia estará a cargo de la doctora Sofía Vegaso, con el tema prescripción adquisitiva de dominio. La doctora Sofía Vegaso Neira es investigadora del Observatorio Inmobiliario y Mercantil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Derecho Civil Patrimonial, así como arbitraje y mediación en la Universidad de Ginebra. Asimismo, cuenta con estudios en la Maestría de Investigación Jurídica en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como adjunta de docencia en los cursos de Instituciones del Derecho Privado 1, Instituciones del Derecho Privado 2, Reales, Contratos, Personas Jurídicas y Clínica del Patrimonio Cultural. Actualmente es adjunta de docencia en los cursos de Reales, es corresponsable del Observatorio de la Calidad Curricular de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es especialista en Derecho Civil, Procesal, Derecho Procesal y Arbitraje. Doctora, es muy grato para nosotros tenerla el día de hoy como ponente. Le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Anderson. Bueno, primero que todo, muy buenas noches con todos y todas. Agradecida por la invitación a Be Lawyer. Entiendo que me escuchan bien. Ahora voy a compartir el PPT que he realizado para explicar el tema de hoy día, que es prescripción adquisitiva de dominio. Bueno, como señalé, agradecer también a las personas que se encuentran el día de hoy para escucharme y para poder compartir un poco sobre lo que implica la prescripción adquisitiva de dominio siendo un viernes por la noche. Así que felicidades a ustedes por estar acá. Entonces, para entender lo que es la prescripción adquisitiva de dominio, pues antes de ello debemos entender cómo se adquiere cómo se adquiere la propiedad en sí, para poder al final concluir la prescripción adquisitiva de dominio, qué tipo de forma de adquirir una propiedad es, si estamos frente a una modalidad de adquisición originaria o si estamos frente a una modalidad de adquisición derivativa. Porque seguramente tendremos varios estudiantes de derecho o tal vez abogados, y la primera conclusión que debemos entender que es una prescripción adquisitiva de dominio es una forma mediante la cual se adquiere propiedad, ¿okay? El derecho de propiedad. Entonces, tenemos dos formas de adquisición de propiedad, adquisición originaria y adquisición derivativa. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Respecto de la adquisición originaria, se va a adquirir propiedad sin la intervención de otro sujeto de derecho. ¿Qué significa esto? Que otro sujeto de derecho no va a proveer el derecho de propiedad respecto de otro sujeto de derecho. En cambio, como bien su nombre lo señala, cuando estamos frente a un modo de adquisición derivativa, va a derivarse de otro sujeto de derecho. Entonces, les he traído dos situaciones en las cuales tenemos un modo de adquisición originario, es la apropiación de bienes muebles, claramente, y adicionalmente la accesión. La apropiación, ustedes se encuentran caminando por la playa y se encuentran roquitas, conchitas de mar. Son bienes pasibles de apropiación. Entonces, al momento de ustedes coger alguna de esas conchitas, alguna de esas piedritas, se convierten en propietarios de esos bienes, muebles. Y en el caso de la accesión, digamos que hay un diluvio, sí, un diluvio, y parte del terreno de uno de sus vecinos se desliga y se adhiere a su terreno. Eso es una accesión. Claramente, ustedes no, y a su vez su vecino no han querido que se realice una especie de transferencia de parte del terreno, sino que por un evento de la naturaleza se produjo una accesión. Ahora bien, pasamos a los modos de adquisición derivativa. Tenemos el consentimiento. ¿Por qué el consentimiento? Y acá les he puesto acá consentimiento, entrega física, entrega ficta, porque ya nos encontramos en la forma de modalidades de transferencia de propiedad.
consentimiento, el consentimiento implica que hay una persona, hay dos sujetos de derecho, ¿no? Por eso es consentimiento, no asentimiento solamente, sino hay consentimiento. En ese sentido, puede ser un claro ejemplo la compraventa de un bien inmueble. ¿Cómo se transfiere propiedad inmueble en el Perú? Tan solo con el consentimiento. ¿Y cómo se transfiere propiedad mueble en el Perú? Con el título y el modo. Título y modo. Título es el documento o el medio a través del cual se va a transferir la propiedad y el modo es la acción que realiza un sujeto de derecho respecto del otro. Entonces, tenemos como primera modalidad respecto de los bienes inmuebles el consentimiento. La propiedad se deriva del consentimiento de dos sujetos de derecho. Luego, la entrega física. Aquí estamos frente a transferencia de bienes muebles. Como bien les señalé, además del título, que bien puede ser un documento, que bien puede ser este consentimiento, porque recordemos que un contrato puede ser realizado tan solo con el consentimiento de las partes, o sea, celebrado tan solo con el consentimiento de las partes. Entonces, ahí tenemos el título y el modo. El modo hace referencia a esta entrega física. ¿Sí? Tiene que producirse este modo tal cual para que se transfiera propiedad mueble en el Perú. Y de hecho, esto es súper importante, debemos de conocerlo, porque las consecuencias que se van a derivar de ellos son totalmente distintas. Tenemos la aplicación del 1135, tenemos la aplicación del 1136. ¿Qué pasa cuando estamos frente a una entrega de bienes inmuebles y o sea, un bien inmueble fue vendido a A y posteriormente el mismo bien inmueble fue vendido a B y en el mismo caso, el mismo supuesto. Me silenciaron. Bueno, ya, creo que hubo un problema ahí, pero continúo. Y continúo. Había el mismo caso, el mismo supuesto de derecho o de hecho, pero ya aplicado a bienes muebles. Las consecuencias claramente son distintas. Entonces, ya check, una forma de adquisición derivativa es el consentimiento, otra forma es la física, entendiendo transferencia de bienes muebles. Y también tenemos la entrega ficta. En el caso de la entrega ficta, pues bien, tenemos dos supuestos ahí. ¿Qué significa ficta? Ficticio. Que realmente esta entrega física no se produce en los hechos, pero se entiende como tal. ¿Okay? Se entiende como tal. Y para ello tenemos dos supuestos. Cambio de título posesorio o cuando el bien se encuentra en poder de un tercero. Ejemplo de cambio de título posesorio. Yo, Sofía Vegaso, le he prestado una computadora a Pepe. Le presté una computadora a Pepe. Y luego le vendo esa computadora. Si hemos señalado que en materia de transferencia de bienes muebles, además del título, tiene que haber el modo, y respecto del título ya se cumplió al haber consentimiento de ambas partes, oral o mediante la firma de un documento, veamos el modo. Para que se produzca el modo, la persona a la cual le presté la computadora tiene que devolvérmelo a mí y yo volver a ponerlo en contacto con el bien mueble. No, es totalmente infructuoso porque la computadora ya se encontraba bajo el poder de la otra persona. Ya se encontraba la otra persona en contacto con el bien, con la computadora. Por ende, en este caso se asimila una entrega, o sea, se asimila que se produjo una entrega bajo la figura de cambio de título posesorio. Esta persona a la cual yo le presté el bien ya no será un mero alguien que tiene la calidad de, o sea, a quien yo le he prestado solamente el bien, ¿no? Sino que ya no, sino que ahora es propietario del bien. Entonces se ha producido un cambio de título posesorio respecto del bien. Ahora, también se produce cuando el bien se encuentra en poder de un tercero.
El bien, digamos, un auto. Un auto está en un garaje. Entonces, si se encuentra bajo el poderío o bajo la esfera jurídica de una persona, de un tercero, se entiende también que no es necesario que yo vaya a coger el vehículo y entregárselo, sino ambos sabemos que está en un cierto lugar y aceptamos que se ha producido la transferencia, se ha producido una entrega ficta. Ahora, también tenemos la documental. Y acá, claro ejemplo, tenemos a los warrants, ¿no? O estas entregas, estas transacciones que se producen internacionalmente, digamos, ¿no? Yo pacto con alguien que vive en China que me transfiera unas toneladas de ropa o de alimentos. Entonces, este documento, que se entrega una especie de factura, se entiende que con ese papel yo puedo ir al puerto del Callao y reclamar esos bienes porque ya se entiende que son míos. Entonces, eso se produce sobre todo en este tipo de transacciones. Entonces, ahí tenemos la forma de adquirir bienes de forma documental y de nuevo encontrándonos en el campo de la modalidad de adquisición derivativa, porque el bien proviene de otra persona, ¿no? O de otro sujeto de derecho, mejor dicho. Y la prescripción adquisitiva de dominio, ¿dónde ingresaría? ¿No? Y empecemos a un poquito a recordar, tal vez, para los que ya saben lo que es la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? La prescripción adquisitiva de dominio implica tiempo. ¿Tiempo para qué? Para adquirir un bien. Entonces, lo que hace el ordenamiento jurídico es decir, ok, este bien ha estado en desuso. Este bien inmueble, porque claramente la prescripción adquisitiva de dominio puede ser tanto para bienes muebles como para bienes inmuebles en ambas situaciones, pero digamos que es un bien inmueble. Este bien inmueble no ha sido fructuoso, no ha sido usado por su propio propietario, ha sido utilizado por otra persona que le ha dado un mejor uso. Entonces el ordenamiento jurídico lo que hace es, si se cumplen los requisitos que vamos a ver más adelante, pues tú ahora eres dueño del bien inmueble. Eso es lo que dice el ordenamiento jurídico, porque claramente, y esto tiene que ver, está muy ligado a lo que dice la Constitución, ¿no? Es importante que haya una circulación de bienes en el mercado. Es importante. ¿Y eso qué significa? Que se le atribuya, haya una utilidad respecto de cada bien que nos encontramos en el mercado. Y los bienes tienen que ser fructuosos, no tienen que tener una utilidad para la persona que lo ha adquirido. Entonces, si tenemos un bien inmueble que no está siendo utilizado por su propietario, pues si se cumplen de nuevo, señalo los requisitos, el ordenamiento jurídico lo que señala es que tú eres un nuevo propietario, tú le estás dando una utilidad a ese bien. Entonces, si la figura de la prescripción adquisitiva de dominio funciona así, ordenamiento dice, ok, tú estás utilizando el bien, ya ha transcurrido un tiempo, se han cumplido los demás requisitos, tú eres propietario del bien. La pregunta ahí es, ¿la prescripción adquisitiva de dominio es un modo de adquisición originaria o derivativa? Claramente es originaria, porque la atribución de propiedad o el traslado de la propiedad no proviene de otro sujeto de derecho, más bien proviene del ordenamiento jurídico. ¿Okay? Tengamos en claro ello. La prescripción adquisitiva de dominio es un modo de adquisición originaria, porque no proviene de un sujeto de derecho, de otro sujeto de derecho, sino por dictamen del ordenamiento jurídico. A ver, vamos con la siguiente diapositiva. Y bueno, vamos a ver la graduación respecto de la posesión. ¿Por qué esto es importante?
Porque uno de los requisitos respecto de la prescripción adquisitiva de dominio es la posesión continua. Y claramente tenemos que hay de mala fe y de buena fe. Perdón, ¿no? Tenemos requisitos de la prescripción adquisitiva de dominio. 5 años, justo título, buena fe. Pero cuando hay mala fe, ¿cuántos años son? Son 10 años. Y lo mismo sucede con los bienes muebles. Entonces, sí es importante que antes definamos la graduación respecto de la posesión. Diferenciar la propiedad, el poseedor pleno, el poseedor mediato e inmediato, la posesión ilegítima de buena fe, de mala fe, y el precario y el detentador y el servidor. Sería muy bueno si tienen a su costado su código civil para que podamos leer en todo caso el artículo 906 y el 911. Pues bien, la propiedad. La propiedad como tal es un derecho real que implica que la persona o el sujeto de derecho, mejor dicho, pueda usar, disfrutar, reivindicar, disponer del bien. Y todas estas atribuciones de la propiedad se catalogan como situaciones jurídico-reales. Entonces, por otro lado tenemos al poseedor pleno, ¿no? Que está utilizando el bien. O sea, está legitimado para utilizar el bien y adicionalmente, al estar legitimado, puede trasladar la posesión del bien. Entonces tenemos propiedad y tenemos poseedor pleno. Ahora bien, poseedor mediato e inmediato. Yo, Sofía Vegaso, alquilo mi bien a Pepito. Yo, Sofía Vegaso, soy la poseedora mediata. ¿Quién es el inmediato quien se encuentra en contacto directo con el bien? Pepito es el poseedor inmediato. Pepito es el poseedor inmediato. Poseedor ilegítimo de buena fe o de mala fe. Poseedor ilegítimo de buena fe o de mala fe. ¿Qué es un poseedor ilegítimo? Y para eso, por favor, vayamos al artículo 906. A ver, un momento. Un momento, que acá justo tenía el artículo. Para que diferenciemos entre poseedor ilegítimo de mala fe y el precario. Aquí está. Artículo 906. La posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor cree en su legitimidad por ignorancia o error de hecho de derecho sobre el vicio que invalida su título. Sobre el vicio que invalida. Pongamos atención acá. Sobre el vicio que invalida su título. O sea, hay un título. Tenemos un título. Sea poseedor de buena fe o de mala fe, pero tenemos un título, porque claramente si tenemos el supuesto de hecho acá es, la posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor cree en su legitimidad. ¿Cuándo será de mala fe? Cuando no cree en su legitimidad porque sabe que su título es inválido. Ahora, Sofía, entonces, ¿quién es el precario? Artículo 911. La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un poseedor ilegítimo y un poseedor precario? Es que un poseedor ilegítimo de mala fe, sabe que su título es inválido. Pero hay título inválido, pero lo hay. En cambio, en el 911, en el caso de la posesión precaria, este se ejerce sin título alguno o cuando el que tenía ha fenecido. ¿Sí? O cuando el que tenía ha fenecido. Entonces, continuamos.
Ya sabemos cuál es la diferencia entre poseedor ilegítimo de buena fe y de mala fe, el precario, y claramente en esta graduación respecto de la posesión, al último ponemos al servidor, porque el servidor propiamente no es un poseedor, no tiene la posibilidad de ejercer un poder respecto del bien. Un claro ejemplo de ello es cuando hay una casa de playa, tenemos una casa de playa, eh, solamente se utiliza por temporadas, se contrata a un guardián para que pueda vigilar que nadie ingrese a la propiedad. Entonces, esta persona, si bien está viviendo en el bien, no se cataloga como un poseedor, sino como un servidor de la propiedad. ¿A quién sirve? Sirve a la propiedad. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la graduación eh, respecto de la posesión como tal. Entonces, artículo 950. ¿Qué es la prescripción adquisitiva de dominio? La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 10 años. Se adquiere a los 5 años cuando median justo título y buena fe. O sea, ¿qué implica acá? Que son 10 años cuando existe mala fe. Mala fe. Requisitos de la prescripción adquisitiva de dominio. Respecto de los bienes inmuebles, como bien vimos, tenemos posesión continua, pacífica, pública y como propietario. Bueno, posesión continua implica que la persona se encuentra en el bien inmueble durante estos 10 años, que claramente no necesariamente tiene que ser, no tiene que estar la persona en contacto con el bien, ¿no? Pero sí tiene que comportarse como poseedor. Porque imagínense, yo, Sofía Vegaso, estoy habitando un inmueble en Magdalena y luego yo le alquilo este bien a María. Pese a que Sofía Vegaso no está en el inmueble in situ y sí lo está María, ¿estoy computando plazo o no para la prescripción adquisitiva de dominio? La respuesta es sí, sí estoy computando plazo, porque yo me estoy comportando como poseedora mediata. Y María es poseedora inmediata. Entonces, sí continúo computando plazo. Posesión continua. Lo que es importante acá es que yo me comporte como poseedora. Luego, pacífica. Claramente no puedo estar en contacto en constante conflicto con las demás personas para poder computar el plazo y así adquirir el bien inmueble mediante la prescripción adquisitiva de dominio o la usucapión. No. Si hay una demanda de por medio de desalojo, se rompe este requisito, no se califica como requisito, no se cumple, por ende, tampoco se adquiriría el bien mediante esta modalidad. Una pregunta bien interesante es, ¿desde cuándo podríamos considerar que es pacífico? Porque, a ver, yo les pregunto, a veces se da la situación en las cuales eh, varias personas ingresan a terrenos, ¿no? Ingresan a terrenos o ingresan a casas y lo hacen de forma violenta. La pregunta sería ahí, pese a que han ingresado de forma violenta al inmueble, ya se puede adquirir mediante prescripción, o mejor dicho, no se puede adquirir mediante prescripción adquisitiva de dominio. La respuesta es, ahí es relativo. ¿Por qué es relativo? Hay un autor conocido seguramente por ustedes, el profesor Bullard, que señala que desde un inicio la ocupación de un bien inmueble, sea este bien inmueble o bien mueble, debería ser pacífico, porque lo contrario implicaría incentivar, pues, que se produzcan grescas para poder adquirir u ocupar, por dicho, bienes, y o con la finalidad de ser propietarios del mismo por el tiempo transcurrido. Lo que ha dicho el PJ, Poder Judicial, es que si al inicio se produzca una gresca, ¿ok? No se computa para la prescripción, pero si luego
durante ese periodo se produce este requisito de la pacificidad o una posesión pacífica, se cumple con el requisito. Por ende, si pese a que al inicio era bastante, se produjo una gresca para la adquisición del inmueble, o para, mejor dicho, para la ocupación del inmueble, luego, durante estos 10 años, si se ha cumplido con este requisito de la pacificidad, entonces este sujeto de derecho puede quedarse con el bien como propietario. Como propietario. Luego, una posesión pública. Y esto implica que abiertamente la persona pueda ser reconocida como propietario. Por eso justamente el último también señala como propietario. O sea, aquí no estamos hablando de un mero arrendatario. No debe ser visto como un arrendatario, debe ser visto como un propietario, ¿no? Esto es, puede usar, puede disfrutar, incluso puede disponer. O sea, si el bien, digamos que el bien no está inscrito en registros públicos, porque claramente para que haya adquisición de bienes inmuebles en el Perú, el registro tiene efectos meramente declarativos, no constitutivos. Esto significa que mediante consentimiento puede producirse la transferencia de un bien. No es necesario que llegue a registros públicos. Entonces, si tenemos Pepe que transfirió a otra persona, pues se está comportando como un propietario. Se está comportando como propietario, ¿no? Entonces, posesión continua, posesión pacífica, posesión pública y como propietario. En el caso de que haya buena fe, entiéndase, pese a que el título existe, pero es inválido, ¿no? Y la invalidez puede producirse por 1000 causales. O sea, y acá ya yéndonos al negocio jurídico, siempre tienen que analizar para ver si su título es válido, tienen que ver que se cumplen las partes, el elemento parte, que se cumple la manifestación de voluntad, que se cumple con el objeto, que se cumple con la causa. En el caso de la formalidad, pues, en principio no es necesario salvo que las partes le pongan alguna especie de formalidad fuerte a la transferencia del bien inmueble, salvo eso, pero en principio no es necesario. Y claro, cuando yo dije los elementos del negocio jurídico, entiéndase que además tienen que cumplirse cada uno de los requisitos respecto de cada uno de los elementos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el elemento parte tiene que haber legitimidad, aunque legitimidad igual es un requisito de eficacia, no de nulidad, no de validez, perdón, pero lo estoy enunciando. Legitimidad, tiene que haber determinabilidad, la parte debe ser determinada, determinable, tiene que tener capacidad para obrar. Respecto de la manifestación de voluntad, tiene que ser seria y sin vicios. Respecto de la causa, tiene que ser una causa lícita. Respecto al objeto, tiene que ser un objeto jurídicamente posible, físicamente posible. Debe de debe ser determinado, determinable. Debe existir la característica de la patrimonialidad. A su vez, debe ser un objeto lícito. Y bueno, en el caso de la formalidad, solo si estamos frente a una formalidad fuerte, ¿no? Porque si no sería coma bajo sanción de nulidad. Entonces, en este caso, para que se dé la prescripción adquisitiva de dominio corta, tiene que haber un justo título y además tiene que haber buena fe. Respecto a los bienes muebles, se tienen que cumplir los mismos requisitos que los bienes inmuebles, pero hay una diferencia respecto del plazo. Son 2 años en el caso de buena fe y 4 en el caso de mala fe. Esto es interesante. ¿Pueden haber suma de plazos posesorios? ¿Pueden haber suma de plazos posesorios? O sea, yo, Sofía Vegaso, estuve un tiempo en el bien y posteriormente se lo vendo a una segunda persona. ¿Esta persona puede tomar mi plazo como suyo?
La respuesta es sí, sí podría tomar el plazo como suyo. Y eso expresamente ya lo ha señalado nuestro Código Civil. Ahora bien, interrupción de la prescripción. Artículo 953. Se interrumpe el término de la prescripción si el poseedor pierde la posesión o es privado de ella, pero cesa ese efecto si la recupera antes de un año o por si sentencia se le restituye. Entonces, este plazo, digamos, de 10 años va a computarse, digamos, estás al quinto año, si perdiste la posesión o te privaron de ella, cesa, ¿no? Hasta ahí se cumple los 5 años. Y si luego lo vuelves a recuperar antes de un año, ¿por qué antes de un año? Vamos a recordar más derechos reales. ¿Por qué antes de un año? Ah, porque cuando ya tienes un año en el bien, ya te conviertes en poseedor. Digamos, ¿no? Pepe estuvo viviendo en un bien inmueble, era precario, y estuvo ahí durante 5 años. Claramente tenía mala fe. Luego sale, hay un desalojo de esta persona e ingresa Martín. Y Martín se queda durante un año en el bien inmueble. Ya se convierte en poseedor, porque el Código Civil señala que se puede activar la interdicción. O sea, digamos que si luego viene Pepe y lo quiere sacar a Martín y lo saca, ¿qué puede hacer Martín? Interpone un interdicto de recobrar. Interpone interdicto de recobrar. Pregunta, Sofía, ¿y el Poder Judicial va a avalar su pedido? Sí, lo va a avalar, porque ya lo consideró poseedor. Y para el interdicto no se tiene que probar propiedad, no tiene que probar que es propietario, solo tiene que probar que ha sido poseedor. Por eso es que el límite es de un año. Tiene que recuperar el bien antes de un año, porque si ya cumplió el año, el nuevo propietario, perdón, la nueva persona que ha poseído ese bien por un año o más, ya es el nuevo poseedor. Es el nuevo poseedor. Ahora bien, tenemos distintas formas de prescripción. La judicial, que es la más conocida, la notarial y la administrativa. Me voy a centrar un poco en la notarial. ¿Por qué? Bueno, un notario en principio, como saben, no decide. Pero una vía bastante rápida de prescribir es mediante el notario o la prescripción notarial. Pero automáticamente alguien se opone a esa prescripción, el notario no puede hacer nada. No puede evaluar, no puede juzgar, no puede emitir pronunciamiento de cosa juzgada, no lo puede hacer. Entonces, lo que va a hacer en ese momento es, hasta acá llegó tu proceso, vete a la vía judicial. Eso es lo que ya se va a producir. Entonces, veámoslo, ¿no? La forma de prescripción adquisitiva mediante lo notarial es bastante fructífera, no tanto, porque de alguna manera, tan solo con una oposición, eso basta para que se vayan a la vía judicial. ¿Qué se puede hacer frente a la prescripción? Las acciones posesorias, los interdictos, la acción reivindicatoria. Y ojo, entiéndase acá, ya cuando, ya cuando se adquirió el bien. O sea, digamos que ya pasaron los 10 años. Ya pasaron los 10 años. Alguien quiere interponer una acción posesoria, alguien quiere interponer un interdicto, el dueño quiere interponer una acción reivindicatoria. ¿Lo podrá hacer? ¿Lo podrá hacer? No, ya no lo podrá hacer. ¿Por qué? Porque la persona ya se considera propietaria. De hecho, la sentencia de prescripción adquisitiva de dominio que declara dueño a esta persona
es una sentencia declarativa. Declarativa. O sea, ¿qué significa declarativa? Que solo declara una realidad ya constituida. Declara una realidad ya constituida. Esta persona automáticamente al cumplir todos los requisitos, se entiende que ya es propietaria. El juez lo único que hace es declarar una situación ya constituida. A ver, un momento. Siguiente diapositiva. Y bueno, tenemos plenos casatorios interesantes. Por ejemplo, en el segundo pleno casatorio nos señalan que mediante la coposesión se puede prescribir. El cuarto pleno casatorio nos habla sobre el desalojo por ocupación precaria. Y el pleno séptimo, el embargo inscrito versus la propiedad no inscrita. Esto es bastante interesante porque, claro, dice, yo tengo un embargo inscrito, se inscribió, ya antes incluso que la propiedad no inscrita. Pero este embargo inscrito y hay otra persona que está en ese bien, ¿no? Que está en ese bien, esta otra persona ya cumplió con los años y la otra persona claramente no sabía que ese bien estaba siendo ocupado por otra persona y a su vez computándose el plazo para que lo adquiera mediante prescripción adquisitiva de dominio. ¿Cuál ganará? ¿Este embargo que está inscrito o esta propiedad no inscrita? ¿Quién gana? La propiedad no inscrita. Eso es lo que ha hecho nuestro séptimo pleno casatorio. Gana la propiedad no inscrita, o sea, va a ganar el que está prescribiendo la propiedad. Esa es la persona que va a ganar. Gracias, esto ha sido breve porque tampoco he querido llenarlos de tanta información en esta noche. Y por acá me han hecho una pregunta. Naomi me dice, ¿se podría prescribir solo una parte de un lote determinado porcentaje de acciones y derecho? De un lote determinado porcentajes de acciones y derecho. Naomi, sí puedes prescribir solo una parte de un lote, claro. Sí puedes prescribirte solo una parte de un lote. De hecho, hay sentencias sobre esa materia. Si me escribes, te los podría alcanzar, pero sí, o sea, no es necesario que incluso sea de todo un lugar, podría ser de una sola parte del terreno. Sí se puede. Bueno, voy a dejar de compartir. Si tienen más preguntas, las podrían realizar en este momento. Yo encantadísima de absolverlos. Sí, doctora, muchas gracias por la ponencia. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, puede levantar su mano, por favor. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Hola, acá Hola, ¿qué estoy. tal? Perfecto. Un momentito, discúlpame, antes de continuar acá, Elizabeth me hizo una pregunta que fue antes, esa es la que quería responder. Me señala, doctora, con respecto a la condición de declarativa y constitutiva, ello para la oposición frente a garantías hipotecarias. Elizabeth, no entiendo bien tu pregunta. ¿Podrías prender tu micrófono, por favor? Si le podrían dar el pase a Elizabeth. Sí. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Doctora, con respecto pues a las sentencias propiamente judiciales que son expedidas por el Poder Judicial, ya existen posiciones contradictorias, ¿no? Algunas indican que son declarativas, otras que son constitutivas. Ujú. Si nos basamos estrictamente que son declarativas, ¿ya? Pero a la existencia de un titular registral que durante el íter procesal de la prescripción ha planteado una garantía hipotecaria y al ser declarativa, en una sentencia no se pone específicamente la fecha que tú has sido declarado propietario. Entonces, ¿cómo es la sentencia de prescripción adquisitiva oponible o frente a una garantía inscrita durante el proceso de prescripción adquisitiva de dominio? ¿Qué va a Ya, prevalecer? ya entendí tu pregunta, Elizabeth. Gracias. Ahí va a prevalecer
la sentencia de declarativas de prescripción adquisitiva de dominio. Es que la prescripción adquisitiva de dominio es muy fuerte, porque claro, yo estoy entendiendo acá que, digamos, ¿no? Tiene un inmueble inscrito, y el banco lo que hizo, le otorgó un préstamo y este bien se le dio en hipoteca. Entonces, y luego tenemos una sentencia que declara a la otra persona como propietaria. Entonces, si se cataloga a la otra persona como propietaria y es eminentemente declarativa, entonces lamentablemente el banco ya no va a poder ejecutar el bien, porque ese bien ya no le pertenece a la persona respecto al cual o a la cual le otorgó el préstamo, sino que ese bien ya se ha declarado como propiedad de otro sujeto de derecho que ya está en su otra esfera. Por ende, quien va a prevalecer es la producción adquisitiva de dominio. Sí, esa sería mi respuesta, Elizabeth. Y ahora sí voy a conversar teníamos una mano levantada acá, con Víctor. Gracias, doctora. Ujú. Aló, buenas noches, doctora, ¿me escucha? Sí, claro. Hola. Ah, ya. Mi pregunta era, acerca de el poseedor y inmediato, porque lo posee ahora. Ujú. ¿Se puede considerar como poseedor inmediato a una persona que está viviendo en el bien, pero que en un comienzo le dijeron que lo cuide, por ejemplo, ¿no? Que mi tío me diga, cuide este terreno, te voy a pagar tal cantidad, pues, y no se dio, ¿no? No me pagó, ya pasaron 20 años. Entonces, ¿se me consideraría como poseedor inmediato o como dijo servidor, creo que mencionó el Sí, término, servidor. Sí. o como Ahora, servidor? ajá, eso, de hecho, el cómo se porta un poseedor respecto de un servidor es diferente. Digamos que se le contrata a una persona como guardián para una casa de playa y la familia se fue de viaje, ¿ok? Se fue de viaje mucho tiempo al extranjero y este guardián incluso estuvo pagando los recibos de agua, los recibos de luz, incluso hasta los tributos, ¿no? Del impuesto predial, etc. Entonces, esta persona ya no se comporta propiamente como un servidor, se está comportando como un poseedor. Entonces, al comportarse como un poseedor, ni siquiera inmediato, ¿ah? O sea, ya estamos hablando inclusive de poseedor pleno, porque la posesión inmediata se deriva de un poseedor mediato. Si en este ejemplo, si la familia se fue al extranjero y sin la autorización de la familia, este sujeto de derecho, este señor, el guardián, empieza a comportarse como poseedor, ya estamos hablando de un poseedor pleno. Al ser un poseedor pleno, ya puede empezar a computar para la prescripción adquisitiva de dominio. Así podría. Desde el momento que se comporta como propietario, ya puede computar. Esa es mi respuesta a Víctor. Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Me escuchan? Mi pregunta es la siguiente. ¿Contra quién se prescribe? ¿Contra propietario necesariamente inscrito en registros públicos? ¿Qué pasa si se hace la búsqueda catastral y no se encuentra a nadie? ¿Contra quién prescribo? ¿O contra quién se prescribe? ¿Contra el Estado? Ok, Víctor, es interesante pregunta. Claro, uno hace la búsqueda primero en registros públicos y si por alguna razón no está inscrito el bien, se prescribe uno contra el Estado. Pero claro, antes se sacan edictos para buscar al propietario como tal, porque sí, o sea, tienes que agotar las vías, ¿no? Entonces, al inicio, si tienes al propietario en registros públicos, es contra esa persona que está en registros públicos. Pero si no, en principio, se solicita al juez que se prescriba el bien por todos los requisitos que se han presentado, ¿no? Directamente no se le pone al Estado, o sea, no es que yo demando al Estado, no, no es así, no es así. Pero como les digo, ahí tiene que hacer una búsqueda. Si no lo encuentran en registros públicos, automáticamente se le solicita al juez
que esta persona ha cumplido con los requisitos, por ende se solicita que se le señale como propietario. Así sería la demanda. Gracias. Aló. Doctora, buenas noches. ¿Se me escucha, doctora? Bien, muchas gracias, doctora. Bien, tengo un caso poco particular, no conozco mucho el tema, pero se ha hecho un testimonio de compra-venta de una propiedad. La propiedad tiene 600 metros, de los cuales la dueña vendió 230. Se hizo un testimonio, pero hace 10 años atrás, y lo que pasa es que la persona ha fallecido. Entonces ha quedado inconcluso todo el proceso de la inscripción en registros públicos. Ahora lo que estamos viendo es hacer la prescripción. ¿Procedería en ese caso la prescripción? ¿Y cuáles serían los requisitos para esa prescripción? Muchas Ya. gracias. Gracias. A ver, de hecho este es un caso, y esta es la vía a la cual se accede cuando no tenemos un medio probatorio para probar que somos propietarios. Les cuento un caso también dentro de la municipalidad. Este es un caso que allá lo tuve en, ¿qué provincia? En La Merced. En La Merced hay una propiedad enorme, y dentro de esta propiedad había una parcela que le pertenecía a la clienta. Y la clienta lo que aducía era que ella, si bien tenía un título de propiedad, entiendes, un documento, pero el documento nunca llegó a escritura pública y mucho menos, claramente, a registros públicos. Y por ende quería una vía rápida para señalar que era propietaria del bien. ¿Cuál era la salida? La prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, para dar respuesta a su pregunta, es si hubo transferencia y no existe un medio, como dijo, no hay un testimonio, y quiere que todo sea mucho más rápido, la forma mediante la cual se podría catalogar como dueña del bien. Entiendo, ojo, incluso que tal vez hay un testimonio que está muy viejito, que es incluso inteligible y algo por el estilo, entonces se pueden ir mediante la prescripción adquisitiva de dominio. Y claramente tienen que presentarse todos los requisitos, entiéndase, tiene que ser una posesión pacífica, tiene que comportarse como propietario, tiene que estar el tiempo determinado, que en este caso, si es que no existe un título de propiedad, serían 10 años. Y bueno, tienen que cumplirse todos estos requisitos para que se le pueda catalogar como propietario. Pero sí, o sea, de hecho, como les digo, ¿no? La prescripción adquisitiva de dominio es una vía para poder ser declarado propietario, incluso tú ya siendo propietario, pero no teniendo el medio probatorio suficiente para demostrarlo. Si se puede. Esa sería mi respuesta. Doctora, buenas noches. Respecto a cuando habló sobre el poseedor inmediato, yo tengo una consulta sobre esto. En un contrato de arrendamiento, ¿el arrendatario podría llegar a ser un poseedor mediato? Y bueno, ¿cómo se configuraría esta figura, no? Giselle, gracias. Sí, el arrendador es un poseedor mediato. El arrendatario es un poseedor inmediato. Sí. Hay mucha discusión en doctrina si en el arrendamiento hay un derecho de real o no hay un derecho real. Pero entiéndase que en términos prácticos, un arrendatario es un poseedor y es un poseedor mediato. Entonces, sí es posible que se le catalogue como tal. Esa es mi respuesta, Giselle. Y creo que con eso, Anderson, acá hay una consulta un poco más larga que me han enviado directamente, la voy a leer para todos.
Dice una consulta adicional. ¿Qué sucedería si una hija viene poseyendo un bien el que su madre construyó? Ya. Pero el titular registral de parte del lote es el padre. La hija podría demandar la expropiación de esa parte del bien, no. Considerando que a nivel municipal también aparece su papá como titular, pero durante más de 10 años la hija y la madre cumplían con pagar los tributos y recientemente el padre está reclamando que desalojen el bien. Gracias por su respuesta. No, la hija no prescribe. La hija no prescribe. En este caso, ojo, que incluso dije bien el que su madre construyó el lote, la hija. Hay que tener mucho cuidado acá, porque imagínense que la mamá ya falleció. La mamá al fallecer, la hija por sucesión, ¿quiénes son los sucesores ahí? El padre, si están casados, o incluso habiendo una convivencia de más de 2 años. Quienes son los sucesores son el padre y la hija. Entre copropietarios no cabe la prescripción adquisitiva de dominio, por si acaso, no cabe. Y si está viviendo ahí la hija, es en todo caso con el permiso de los padres. Ahí los hijos tampoco pueden prescribir. No se cataloga como una posesión como tal, no. Entonces ahí mi respuesta sería no, Naomi. Entonces creo que con eso ya cerramos las preguntas. Ya no veo más preguntas en el chat. Sí, doctora, muchas gracias por haber dado respuesta a cada una de las preguntas de los participantes. Ha sido muy concisas las respuestas. También ha sido muy interesante su ponencia, ha sido entendible, ha sido bastante clara. Y bueno, con eso ya damos por finalizada la sesión del día de hoy. Y doctora, reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos seguir contando con su amable participación en las siguientes sesiones que se realizarán en un futuro. Hasta en otra oportunidad, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego, chicos. Cuídense, muchas gracias de nuevo, Biloya. Cuídense, chao, chao.